¿Qué es una metodología activa? ¿Cuál es la importancia de utilizar este tipo de recurso en el aula? ¿Cuáles son las metodologías activas que puedo utilizar? Este es el tema de nuestra conversación de hoy. Mira, te voy a explicar 4 metodologías activas para que puedas utilizarlas, ¿de acuerdo? Así que vamos juntos al video. ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? Espero que sí. Soy Paulo, profesor de geografía. Como siempre, es un honor tenerlos aquí conmigo en Geo Ilustrada. Bueno, entonces, sin más rodeos, vamos al video. Vamos a empezar hablando sobre qué es la metodología activa. Y para eso, vamos a pensar en 2 escenarios. En el primero, tú, profesor o profesora, estás ahí al frente, dando la clase, haciendo anotaciones en el pizarrón, conversando con los alumnos, en fin, exponiendo el contenido. Mientras ellos, los alumnos, están ahí en el salón, sentaditos, calladitos, poniendo atención, lanzándose bolitas de papel unos a otros, pidiendo permiso para ir al baño, ¿verdad? Sabemos cómo funciona eso. Ahora, en el segundo escenario, los alumnos están ahí en el salón agrupados, ¿verdad? Formados en grupos, pensando en algún tipo de situación, problema, en el que ellos asumen una posición activa, ¿verdad? De buscar información, de que ellos mismos tengan un papel más central en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre esos 2 escenarios que describí. La diferencia básica es que en el primero, como dije, ellos están quietos, pasivos, y en el segundo están activos. Y esa es la diferencia elemental entre la metodología tradicional centrada en el profesor y la metodología activa que está centrada en el alumno, ¿verdad? Entonces, una definición muy simple de metodología activa es la siguiente. La concepción de que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar centrado en el alumno, que tenga una postura activa respecto a su propio aprendizaje. Entonces, las metodologías activas generalmente van a involucrar situaciones, problemas, situaciones que saquen al alumno de su zona de confort, ¿verdad? Que los pongan en un rol de investigación, de resolver problemas, de pensar en soluciones, de desarrollar hipótesis, en fin, que pongan al alumno ahí en una situación incómoda, ¿verdad? Porque para ellos es muy cómodo quedarse ahí en el salón escuchando. Entonces, esas son las premisas centrales de una metodologías activas, son eso, vamos a decir, por qué es importante utilizar las metodologías activas. Y como yo veo la situación, son 2 puntos principales. El primero tiene que ver justamente con las características de la juventud moderna. Es una chaviza que ya nace con el celular en la mano, con la tablet, la computadora. Entonces, cada vez están más acostumbrados a usar la tecnología, psicología. Y así, otra cosa también es que yo, como profesor, aquí son más mis impresiones, ¿no? En el salón de clases, en mi actuación, veo que los alumnos cada vez pueden prestar menos atención en clases expositivas. ¿Tú también tienes esa impresión? Comenta ahí, dime tu experiencia. Una clase de 40 minutos, 50. Una clase doble de 1 hora y media. Prácticamente, ellos no logran quedarse solo escuchando. Y sí es cansado, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces es necesario pensar en formas de diversificar para seguir llegando a estos alumnos. Y el segundo punto también tiene que ver con la cuestión de la retención del conocimiento. Y aquí entramos en la famosa pirámide de Glasser, que va a enumerar las metodologías pasivas y las activas, destacando las segundas, diciendo que tienen mayor capacidad de retención del conocimiento. Mira, ahí está en la pantalla para ti que aún no lo vas a ver, pero dudo que no lo hayas visto. Leer, escuchar, ver y escuchar con una capacidad de retención de aprendizaje menor es lo que se llama aprendizaje pasivo. Y los aprendizajes activos implican conversar, preguntar, repetir, enseñar, explicar, que entran en la línea de las metodologías activas. Entonces, este tipo de clase, este tipo de metodología, también tiene la capacidad de hacer que los alumnos retengan más el conocimiento. Bueno, ahora por fin podemos hablar sobre algunas metodologías activas. Y aquí, como mencioné al principio, me voy a enfocar en 4, ¿de acuerdo? Y la primera que les traigo es una que me gusta mucho, que es la llamada aula invertida. ¿Cómo funciona? Para pensar en eso, vamos a pensar en el modelo tradicional de enseñanza,
que es aquel en el que el profesor explica, el alumno realiza tareas y hacemos exámenes y todo eso. En el aula invertida, esa situación se invierte. El alumno va a tener el primer contacto con el conocimiento en casa, ¿verdad? El profesor puede indicar materiales o incluso puede ser una investigación libre sobre el tema de la clase. Y entonces, en el momento de la clase, el alumno va a resolver dudas, el profesor va a complementar lo que sea necesario, pero el alumno ya llegará a la escuela, al salón, con al menos una base de ese contenido, todo ya investigado, ya buscado, lo que facilita incluso el desarrollo de la clase, ¿verdad? Entonces, en este tipo de metodología, el alumno se vuelve más responsable de su propio aprendizaje y desarrolla la capacidad de ser más autodidacta, ¿no? Que es esencial en la sociedad contemporánea. La segunda metodología, también muy conocida, es el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Y cuál es la premisa central? El nombre ya es bastante sugerente, ¿verdad? Es una situación-problema que puede ser real o ficticia, inventada por el profesor. Usa ahí tu creatividad. Yo sé que tú la tienes. Y esa situación-problema es la que va a guiar, ¿verdad? Toda esa clase, todos los contenidos y habilidades que el profesor va a desarrollar durante esa clase. Entonces, es el problema el que va a guiar toda tu clase. Y esta metodología básicamente involucra tres etapas centrales. La primera es la delimitación del problema. No vas a llegar con el problema ya listo para ellos. Vas a presentar la situación, vas a problematizar y entonces ustedes, tanto el profesor como los alumnos, llegarán a la delimitación del problema en sí, ¿verdad? Los alumnos tienen que participar en la elaboración y en la delimitación del problema. La segunda etapa implica la investigación y las discusiones. Los alumnos ya estarán ahí en grupos y en esta etapa van a profundizar en ese problema, buscar más información, hacer las problematizaciones alrededor de esa situación y discutir entre ellos. Entonces, es aquí donde realmente van a pensar también en posibles soluciones, debatir, y esta situación es muy buena porque genera un gran involucramiento por parte de los alumnos. Por último, la resolución y la aplicación. Es aquí donde los alumnos van a presentar lo que investigaron, ¿verdad? Lo que entendieron con respecto a eso e incluso sus posibles ideas de solución. Y aquí vamos a escuchar de todo, así que es importante que tú, profesor, estés ahí al pendiente, ¿verdad? Para controlar y mantener la calma del grupo. Otra cosa muy importante en esta metodología es que tampoco vas a poner ahí un problema que ni la ONU puede resolver, ¿verdad? No es que la ONU resuelva muchas cosas tampoco, ¿verdad? Pero bueno. O sea, no vas a estar hablando de geopolítica. No vas a pedirles que piensen en una solución para el conflicto entre Israel y Palestina. Sí, porque, bueno, pon ahí un problema que sea coherente con el nivel de aprendizaje de tus alumnos. ¿Está bien? Bueno, la tercera metodología que traigo es la también muy conocida, rotación por estaciones. ¿Cómo funciona? En este caso tenemos estaciones, ¿verdad? ¿Qué son estaciones? Básicamente son paradas, puntos. Entonces puedes estructurar el salón en 4 estaciones, en donde cada una de ellas va a tener un recurso pedagógico diferente. Puede ser tal vez un texto, una poesía o incluso un video. En fin, todas estarán conectadas, ¿verdad? Relacionadas al tema, pero tendrán, obviamente, informaciones y situaciones diferentes, pero siempre alineadas al mismo tema central. Entonces, mientras el alumno esté en una estación, tú vas a definir el tiempo, ¿verdad? No sé, 5 minutos, por ejemplo, 10. Después de ese tiempo, gira. El alumno que estaba en la estación 1 va a la estación 2. El que estaba en la estación 2 va a la estación 3. Y así sucesivamente. Y ellos van haciendo eso hasta que tengan contacto con todas las paradas, todas las estaciones. Y dentro de ese proceso, el profesor también va mediando la situación y desarrollando el contenido y las habilidades relacionadas con eso. Entonces, es una metodología más simple que las otras, pero aún así muy efectiva. Requiere preparación previa, ¿verdad? Tienes que preparar bien los materiales, con coherencia, en fin. Finalmente, llegamos a nuestra cuarta y última metodología activa de este video.
Desde ya te agradezco por haberte quedado conmigo hasta aquí, ¿sí? Firme, fuerte, con ganas. Entonces, vamos allá. Esta metodología activa es el estudio de caso. Y aquí, ¿cuáles son las premisas centrales? Va a haber un caso, ¿no? Obviamente. Una situación problemática en la que puede ser, así como en el aprendizaje basado en problemas, puede ser una situación real, incluso ficticia. Siempre es bueno trabajar con casos reales, ¿verdad? En la que los alumnos van a trabajar en la problematización y en la resolución de estos casos. Y también se desarrolla en etapas, y en la primera etapa, la presentación del caso por parte del profesor. Por ejemplo, vamos a plantear una situación hipotética aquí. La urbanización en Brasil, urbanización en Sao Paulo. Entonces el profesor va a hablar sobre la cuestión de la urbanización y todo eso, y aquí va a contextualizar el caso, ¿verdad? Abriendo algunos puntos ahí para que el alumno investigue posteriormente. La etapa 2 implica el análisis y la investigación. Aquí los alumnos van a empezar a investigar sobre ese caso específico, ¿verdad? Y aquí ellos van, finalmente, a delimitar los problemas en torno a ese caso. Entonces, ellos van a hacer el levantamiento y empezar a identificar inicialmente los problemas y a discutir ahí esos problemas. El tercer paso implica la discusión y la argumentación. Entonces aquí ellos van a empezar a profundizar aún más. Y aquí también es importante que el profesor introduzca algunos conceptos que son importantes para esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, la urbanización va a involucrar la desigualdad social, la segregación socioespacial, la favelización también, ¿verdad? Ocupaciones irregulares, la inundación. En fin, puedes explorar muchas cosas, muchos conceptos, y aquí es importante que el profesor vaya orientando a los alumnos. Entonces, aquí van a discutir, ya van a empezar a pensar en soluciones, a conversar entre ellos y a pensar en maneras de mitigar ese problema. Por último, en la cuarta etapa, será la resolución, ¿verdad? Propuesta de resolución del problema. Y aquí es donde los grupos van a exponer lo que investigaron, lo que reflexionaron y lo que llegaron a entender, lo que concluyeron, ¿verdad? Entonces, es un momento de socialización, teniendo siempre al profesor ahí como tutor, ¿verdad? Como instructor, como mediador de esa situación. Entonces, esa es la situación de cierre de la actividad. Y entonces, ¿te gustó el video? ¿Te gustaron estas metodologías? ¿Te gustó entender un poco más sobre este tema? Espero que sí. Espero que este video te haya ayudado. Cuéntame también en los comentarios si utilizas metodologías activas en tu día a día. Me va a gustar mucho saberlo. Vamos a hacer ese intercambio de experiencias, ¿vale? Vamos a dejar en los comentarios cuáles son nuestras perspectivas al respecto. ¿Cuáles son nuestras experiencias, va? Entonces te agradezco por quedarte hasta aquí. Siempre es un gusto, como siempre. Gracias. Chao, chao. Un abrazo.